Sombras de Foxworth. Probablemente, dijo, papá y yo hablamos a menudo de las curvas cerradas. Él era muy cuidadoso, se había convertido en un muy buen conductor. Tenía que haber algún problema con el coche. Cerré los ojos. ¿Qué más podía hacer? Avon intentaba encontrarle sentido a todo, pero aunque yo también quería, nada me importaba. ¿Cómo podía? ¿Debería odiar el coche? ¿Lo trajo el diablo? ¿Estaban castigando a mis padres por algo? ¿O fue culpa de Eva? Esperaba oír eso del señor Upper cuando apareciera, pero no pudo mirarnos a ninguno de los dos y no se quedó por mucho tiempo. Durante los días siguientes siempre había gente en la casa. John Paul fue traído para vernos valientes, por Avon y por mí, pero estaba demasiado abrumado y a menudo rompía a llorar. Terminamos preocupándonos más por él que por nosotros mismos, temerosos de que simplemente se extinguiera como una vela que tendría otro fallecimiento con lo que lidiar. Sus ojos estaban llenos de dolor y me hacían llorar constantemente. Ambos lo obligamos a comer y a beber. Anne era la que mejor nos ayudaba cuando se trataba de él. Una vez la oí decirle que debía ser fuerte por nosotros. No tenían a nadie más, dijo. Él la miró. Yo escuchaba a medias, pero lo oí decir, eso no es cierto. Esas palabras se me escaparon por el momento y no las recordé hasta después de que Avon y yo fuéramos a la funeraria Clairvoy. El señor Clairvoy era alguien de quien los niños nos burlábamos en lugar de ignorarlo, probablemente porque un empresario de pompas fúnebres no podía ser ignorado. Era una presencia imponente, un recordatorio de que la vida era frágil, pero daba miedo enfrentarlo, porque Madame Sorel, una viuda que se decía que rondaba los 100 años, nos contó que dormía con la muerte. Era alto y delgado y siempre parecía envuelto en sombras, escabulléndose por los callejones, aunque le llevaría más tiempo llegar a su destino. Son buenos amigos, Clairvoy. Debe ser amable con él para conseguir su clientela. Me mira con ojos hambrientos, decía, con los ojos abiertos como platos, y luego se reía entre dientes. Pero él moriría antes que yo, prometía. La muerte me tiene miedo. Normalmente estábamos deseando alejarnos de ella. Por alguna razón disfrutaba asustándonos. Quizás se estaba vengando de la edad. Estaba tan celosa de nuestra juventud. El único comentario a nuestros padres fue que Monsieur Clairvoy los había embellecido de nuevo. Hay artistas de todo tipo, dijo. Lo que había hecho era de que parecieran simplemente dormidos. Soñé que despertarían y que todo sería un terrible malentendido. Pero no se lo dije a Avon. Quería ser tan adulta como él y no pasar ni un segundo más llorando a su lado, dándome golpes para que no fuera cierto. Me quedaría en silencio con él, alta y majestuosa, y controlando mis lágrimas y mis gritos. Estaba decidida a ser la pequeña dama que mamá había querido que fuera. Mi mayor temor ahora era de que sería de nosotros. Fue entonces cuando las palabras de Jean Paul a Anne resurgieron en mi memoria. Durante nuestro periodo de duelo, Anne se quedó con nosotros y cuando podía Jean Paul se unía a ella. Fuera por compasión o no, Monsieur Passard nos adelantó el dinero que esperaba ganar con los cuadros que le quedaban a papá. No necesitábamos mucho, porque todos en el pueblo nos enviaban comida diario. De hecho, no quería que Regine ni mis otras amigas vinieran de visita, porque eran tan deprimentes que solían retirarme a mi habitación a llorar. Todos traían algo afuera. Avon tampoco era muy hospitalario con sus amigos. Era como si ambos intentáramos mantener el dolor al otro lado de la puerta. Las únicas personas que tolerábamos en la cena eran a Anne y a Jean Paul. Pero él se veía cada vez más frágil, quedándose dormido incluso en la mesa. La mitad del tiempo, manteniéndonos una cara de valientes, más que protegerlo a él que a nosotros mismos, porque si lloraba podíamos ver que se le crujían los huesos. Mi cumpleaños llegó y pasó mientras esperábamos para el funeral. Me negué a celebrarlo o a aceptar un solo regalo. Todos lo entendían. Mamá y papá siempre habían hecho un gran alboroto por mi cumpleaños. Avon solía decir que para ellos era una fiesta nacional. A veces parecía celoso. Ni siquiera quería pensarlo. Sin embargo, Anne me regaló una preciosa pulsera de perlas. Para cuando puedas ser feliz, dijo. Empecé a protestar, pero levantó la mano. Volverás a ser feliz, Marlena. No quieres oírlo, pero es cierto. Guardé la pulsera. El funeral de papá y mamá también atrajo a gente de fuera del pueblo. Un periódico de Niza había enviado a un reportero para escribir sobre un artista talentoso que fue separado demasiado pronto de su trabajo. Como si ser separado demasiado pronto de sus hijos fuera menos importante. Cuando Jean Paul y Anne vinieron a visitarnos 2 días después del funeral, presentí que algo muy importante estaba a punto de anunciarse. Avon también, aunque intentó ocultármelo, y fue entonces cuando recordé de nuevo la extraña cosa que Jean Paul le había dicho a Anne antes del funeral.
No se lo había dicho a Avon. Para Anne y para mí habría sido un honor recibirte en nuestra casa, comentó Jean-Paul, después de que Anne le sirviera el té. Asintió sonriendo y me tomó la mano. ¿Qué quería decir con habría sido? Eso es, dije rápidamente. Para mi sorpresa, Avon no estuvo de acuerdo al instante. Simplemente se quedó mirando a Jean-Paul y evitó mirarme, aunque yo lo miraba expectante y me preguntaba por qué no le entusiasmaba. Jean-Paul asistió. Hace años, cuando tus padres vivían aquí, tu padre me dio unos papeles para que se los guardara, para ocultárselos a mi madre, añadió Avon al instante. Me sorprendió bastante cómo ibas a verlo. Sí, dijo Jean-Paul, para ocultárselos también a tu madre. ¿Cómo lo sabía? Avon no respondió. Se levantó y salió de la habitación. Cuando regresó agarraba lo que parecía un pequeño montón de cartas. Se sentó y las puso sobre la mesa. ¿Qué es esto?, pregunté de inmediato. Avon miró a Jean-Paul. Hace años, en una caja al fondo del armario de mi padre, pero no las entendí al leerlas. Jean-Paul miró el montón. ¿De su hermana mayor? Sí, de Richmond. Le preguntó a Avon. Sí. Entonces sabes que Hunter no es el verdadero nombre de tu padre y por lo tanto no es el tuyo. Sí, dijo Avon. ¿Qué? ¿Cuál es nuestro verdadero nombre?, pregunté. Avon se volvió lentamente hacia mí. Dawson, dijo. Y papá no solo tenía una hermana, tenía hermanas. Hermanas, sí, 2. Miró a Jean-Paul, quien asintió. Dijo. La mayor era menor que tu padre. ¿Pero por qué se cambió el nombre, Jean-Paul? Miró a Avon. Por su expresión me quedó claro que no había encontrado la respuesta en las cartas. Tu padre quería empezar de cero, dijo Jean-Paul. Pero esta terrible situación lo ha cambiado todo. Tus tías están de camino. ¿De camino? ¿A dónde?, pregunté. ¿Acá?, dijo Jean-Paul. ¿Por qué papá nunca nos la mencionó? Jean-Paul miró a Avon. Se giró lentamente hacia mí. Ellos están enojados con él por no hacer lo que su padre quería y trabajar con él en su negocio. Toda la responsabilidad recayó sobre ella tras la muerte de su padre, además de cuidar a su hermana menor. En las cartas, ella no deja de reconocérselo. Tu padre quería ser artista, no empresario, dijo Jean-Paul. Esa es la parte de la razón por la que quería empezar de cero. Quería dejar claro a su familia que no quería formar parte del negocio familiar. Jean-Paul volvió a mirar a Avon, quien se quedó mirando sin estar de acuerdo ni en desacuerdo. ¿Cuál era el negocio?, pregunté. Sigue siéndolo, dijo Jean-Paul. Es una inmobiliaria, poseen varias propiedades comerciales y las alquilan a gente muy adinerada. Que ninguno de los dos se haga llamar otra persona aquí, no importa. Legalmente él sigue siendo un Dawson, y tú también. Ustedes dos tienen el derecho a heredar todo. Algún día serán bastante ricos en Estados Unidos. Pero nosotros no vivimos en Estados Unidos, dije. Vivimos aquí. Avon y yo haremos lo mismo. Nadie habló durante un largo rato. Entonces Anne sonrió. Ambos son bastante capaces para ser tan jóvenes, pero tienen familia que quieren cuidarlos. ¿Familia? Personas que nunca hemos conocido y que tiene una de nuestra única familia, insistí. Las lágrimas que brotaban ahora eran ardientes, pero de rabia. Reemplazaba rápidamente el dolor. Ni una sola vez le había gritado a Dios por lo injusto de la muerte de mis padres. No hice pucheros ni le grité a nadie, todavía no había sido una carga. Pero esto era demasiado. Aparté el montón de cartas. No me importa lo que digan esas cartas. Papá no quería que conociéramos a ninguna de su familia. Si no, no se habría cambiado el nombre. Eso no es cierto. Tu padre nos dejó instrucciones por si algo les pasaban a él y a tu madre antes de que se fueran adultos, dijo Jean-Paul. Era mi responsabilidad como tu padrino. Él y yo hablamos de su familia de vez en cuando, sobre todo después de que recibiera una de esas cartas. Él creía en su hermana. ¿Cómo podía ser culpa suya?, pregunté. No estaba ahí. Dice en las cartas que él la dejó con todas las responsabilidades familiares y del negocio. Y que básicamente no tenía vida personal, dijo Avon. Es cierto, dijo Jean-Paul. No lo creo. Es solo una excusa. Quizás era demasiado fea. Quizás, dijo Jean-Paul, encogiéndose de hombros. Debes culpar a alguien más por sus propios fallos y errores. ¿Y su hermana menor? ¿Por qué no tiene familia? También culpa a papá. Jean-Paul miró a Avon para ver si respondía, tan confundido como yo. Seguramente que te conformarás. Tu propia opinión, dijo Jean-Paul críticamente. No quiero tomar una decisión sobre nada. No quiero tener nada que ver con ella ni con su hermana. No me cambiaré el nombre ni me iré a Estados Unidos. Yo no lo haré, dije, dando una patada en el suelo. No castigues a la tierra, no es su culpa, dijo Jean-Paul, sonriendo, en algo que solía decir después de mis arrebatos que terminaban con un golpe en el piso. ¿Por qué? ¿Por qué íbamos a irnos? Miré a Avon. Estaba demasiado callado. Ahora también. Son su única familia, dijo Jean-Paul.
Como dije, ustedes dos heredarán todo algún día. Miró más a Avon. Es considerable. Me da igual, grité. Me levanté y corrí a mi habitación, dando un portazo, y entonces me tiré a la cama. Y hundí la cara en la almohada. Ojalá pudiera denunciarme. Ni siquiera tenía nombre de verdad. Pasaron los minutos y me di la vuelta y miré al techo con furia, porque Avon nunca me había hablado de estas cartas. ¿Por qué no le preguntó a papá sobre estas cartas delante de mí? ¿Por qué me lo ocultaban? ¿Era por eso que a menudo tenían miedo? Debería haber sabido que habría alguna razón para parecer tan pensativo tan a menudo. ¿Por qué me había ocultado todo esto hasta ahora? Les había hecho algo a mamá y a papá, una promesa que yo nunca supe. Me sentía tan sola, tan apartada de todos. Estaba tan enfadada con él en ese momento como con cualquier otra persona. Llamaron suavemente a mi habitación. Intenté ignorarlo, pero tocaron de nuevo con más fuerza la puerta. ¿Qué pasa?, grité. Podría ser tan enfadada y pesada como cualquiera de mis amigas, si quisiera, y ahora mismo eso era todo lo que quería hacer. Avon abrió la puerta y entró cerrándola, suavemente tras él. Por un momento se quedó mirándome fijamente. Me di la vuelta y él vino a mí. Hace poco, cuando fui a dar un paseo con papá, mencionó a sus hermanas, dijo, y me contó que no se había cambiado el nombre. No sabía que había leído las cartas. Me giré. Entonces, ¿por qué no me lo habías contado? Lo habría hecho con el tiempo. Pensó que yo era lo suficientemente más mayor para entender por qué había abandonado a su familia. Me pidió que esperara a que tú fueras mayor. Eso es mentira. Él no abandonaría a nadie. Fue así como lo expresó. Creo que se sentía mal, por eso. No se llevaba bien con su padre. Su padre no respetaba su talento artístico ni sus sueños. Su madre sí, pero murió muy joven, y su hermana siempre estuvo al lado paterno. Todos, incluso los viejos amigos de su madre, lo presionaban para que hiciera del arte su afición y asumiera más responsabilidades en el negocio familiar. Finalmente se escapó a casa, y fue entonces cuando conoció a Jean Paul. No es justo que tú lo supieras todo y yo no. No lo sé todo, Marlena. Estoy seguro de que hay mucho más. Mucho más. Pues a mí no me importa. Yo no quiero saber nada de eso. Yo no voy a Estados Unidos a vivir con ellos. Yo tampoco iré, como hizo papá. Él era mayor y era un hombre, un joven fugitivo. Terminé en la calle. Papá querría que tuviéramos lo que él no tuvo. Por eso le dejó estas instrucciones a Jean Paul. Me di la vuelta, me temblaban los labios, no quería llorar. Llorar y lamentarme demostraría que tenía la razón, que aún era demasiado joven para recibir noticias terribles y saber cómo manejarlas. Todo dentro de mí se retorcía y se nublaba. Me costaba más respirar, tenía que ser más como Avon, tenía que ser fuerte y tranquila, pero, ay, cómo me duele el corazón, como glaciado armado, untado sobre un pastel de agonía. Estos secretos y revelaciones me ahogaban. Me estaban obligando a sufrir tanta miseria que seguramente moriría. Toda la alegría de nuestras vidas se estaba viendo bloqueada. Sin ella todo se marchitaba. Avon también, a pesar de su demostración de fuerza, ¿por qué no podemos quedarnos con Jean Paul y Anne? Nadie tiene por qué enterarse de todo esto. A nadie le importamos. Jean Paul está envejeciendo mucho. Apenas puede cuidar de sí mismo, pero ambos creeremos firmemente que la familia es lo primero. Estaremos solos, de verdad, en Villefranche-sur-Mer. No me he despertado una mañana sin esperar ver a mamá o escuchar su voz. A veces miro a la colina y espero ver aparecer a papá con su caballete. Me despierto escuchando sus risas. A menudo cuando estaban en la cama, podía oír eso, oír su risa y su amor mutuo. Todos sobre y todos en este lugar nos harán pensar en ellos. Marlena, cada esquina en la que ella estuvo, cada persona con la que él habló y cada escena que pintó nos mantendrá de luto. Y entonces deberíamos estar siempre pensando en ellos, ¿no? Pero pensar con dolor y pena. Si no fuera a estar con nuestras tías, eventualmente huiría y me dejaría. Me preocupaba causarle solo problemas. Me quedé callada. Era horrible pensar en eso. Avon también me dejaba. Él vio cómo se estremecía al pensarlo y me tomó la mano. Quizás haya una nueva vida para nosotros en Estados Unidos, Marlena. Sé que papá la querría, incluso mamá. Quizás, sobre todo mamá. Pero los dejaremos y nos vamos a Estados Unidos, dije, con lágrimas como gotas de pegamento en los ojos. Se han ido. No los vamos a dejar. Los llevaremos con nosotros en nuestros corazones y algún día regresaremos, quizás para vivir aquí de nuevo. Pero necesitamos poder tener tiempo y distancia entre todo esto y en ese entonces, cuando veamos a nuestras tías, puede que las odiemos, advertí. Esperaba. Se encogió de hombros. Puede que nos odien cuando nos vean. Jean Paul siempre nos dice que podemos elegir a nuestros amigos, pero no a nuestros familiares. Me di la vuelta de nuevo. Me puse la mano en el hombro un momento y luego se levantó y salió. Podía oír su voz, Anne, y me di cuenta de que las esperadas son las palabras más largas y dolorosas que una
puede decir, especialmente cuando deja personas que probablemente nunca volverán a ver. Un rato después me levanté, me froté la cara para quitarme la resistencia y volví a la mesa. Nunca pienses que no queremos que vivieras con nosotros, dijo Anne en cuanto me senté. No quiero. Sonrió y sacó otro sobre. Tu tía te ha dado una información e instrucciones. Llegarán mañana. Pararon en Niza a descansar y seguirán aquí por la mañana. Han reservado pasajes para ti y para ellos desde Marsella. Todo en el tren a Marsella. Todo está organizado. Es bastante amable. ¿A qué hora vienen? ¿Mañana? ¿Cuándo espera que nos vayamos? Pregunté. Mañana 1 hora más o menos después de que lleguen. Espera. La tía no dice eso. Espera, dice quiero o lo haremos. Mañana, miré a Avon. Pero tendrás que decirle al señor Du que nos vamos. Él ya encontró a alguien más. ¿Quién? A Lois. Tu mejor amigo te ha quitado tu trabajo. Mejor que lo consiga él, que alguien que no me importe, dijo Avon. Me recosté. Sentí como si el mundo entero se me echara encima, derrumbándose a nuestro alrededor, y tan rápido. Era como protegerse de la lluvia. En su carta de instrucciones, dijo Anne, mirando el papel, te aconseja que empaques muy poco. Te comprará lo que tú necesites. Ropa más apropiada cuando llegues a Richmond, Virginia. ¿Cómo sabe lo que vestimos no es apropiado? Pregunté. Mamá nunca nos compró cosas inapropiadas. Las cosas están, dijo Jean-Paul. Los estadounidenses siempre tuvieron ideas extrañas sobre los franceses. Bueno, ¿qué se cree que somos? ¿Unos tontos sin sofisticación? Él simplemente sonrió. Que gaste dinero en ti. Bueno, voy a empacar el vestido que mamá me compró hace poco. Incluso podré usarlo mañana, dije con la voz llena de desilusión. Buena idea, dijo Anne. Ponte lo que más te importa. Tenemos mucha gente de la que despedirnos. No podemos irnos tan rápido, insistí. Es cierto. Será más fácil para ti si no puedes despedirte, dijo Jean-Paul. Puedes dejar cartas o notas para quien quieras, para quien no veas. Nos aseguraremos de que las reciban. Me recosté. Tanto Anne como Jean-Paul tenían respuestas para todo. Me sentí terriblemente frustrada y aún muy enojada. Vivíamos toda la vida con un nombre falso. No me extraña que no estuviéramos parientes. Avon estaba sentado en silencio, sin quejarse de nada. Estaba empezando a enfadarme con él, aunque él se comportaba con madurez y yo como una niña. Voy a dar un paseo, dije, y me levanté. Bien, compraré cebollas y tomates, dijo Anne, y me dio dinero. Miré a Avon. ¿Quieres venir? Negó con la cabeza. Tengo algunas cosas que hacer aquí, algunas cosas que estaba. Sí. Y, Avon, tienes razón, dije, saltando el grano. ¿Qué hay de esta casa? Tu tía nos ha pedido que nos encarguemos de todo esto, dijo Anne. ¿Y las joyas de mamá? Revísalo esta noche y toma lo que quieras. Por supuesto. A ella le habría gustado, dijo Anne. Volví a mirar a Avon. Él me miraba fijamente en silencio. Hay cosas de papá que querrás, ¿verdad? Me miró y luego bajó la mirada. Tal vez no tomaré nada. Tenía tanto miedo de los recuerdos. Sin decir una palabra más, salí corriendo de la casa y me di la vuelta para bajar la colina. Avon tenía razón. Pensé rápidamente, mientras contemplaba la bahía y el mar. Todo aquí nos recordaba constantemente a ellos. Y no pasaría un solo día sin que lloráramos, especialmente yo. Aprenderemos a odiar el mundo que una vez amamos y creíamos libre de todo lo feo y cruel. La lluvia nunca volvería a decir «excusez-moi». Caería fuerte y fría. Comenzaba cada día en el cementerio, como se esperaba poder sacarlos y traerlos de vuelta con un milagro. Bajé la cabeza. Evitaba mirar a la gente. Lo más que podía. Sabía lo que vería en sus rostros. Lástima, dolor. Sería eterno cada vez que pasaba la gente. Empezaba a susurrar. Mis amigas me evitaban por miedo a que les arruinara la diversión. ¿Quién querría a alguien con tanto dolor escrito en la cara? Pero nunca me despediría de mamá y papá. Nunca los dejaría de lado ni les lloraría en las sombras, sobre todo solo para complacer a mis amigos. Lo que esperaba cuando fui al frutero, el señor Trenet, sucedió. Rápidamente empacó lo que necesitaba, como si tuviera alguna enfermedad infecciosa, y luego se negó a aceptar dinero. No, para tus padres, repetía, una y otra vez, para tus padres. ¿Cómo iba a ser para mis padres si estaban muertos? Nunca volverían a comer, pero no dije nada. Le di las gracias rápidamente y, prácticamente, me fui corriendo a casa, tomando calles y caminos que me impedían ver a tanta gente como fuera posible. En el momento en que llegué a casa, Avon vio mi cara y lo supo. Tenía razón sobre la gente, sobre todo ahora, dije. Le di a Em las verduras y me fui a mi habitación. Más tarde, aunque todos sabíamos que era nuestra última cena juntos, ninguno lo mencionó. Para ayudarnos a pensar en más esperanzas en Estados Unidos, Jean-Paul dijo historias que describían dónde había vivido y las cosas increíbles que había visto y hecho, en un lugar emocionante para los jóvenes.
Afirmo, hay más oportunidades incluso para las mujeres. He oído que incluso hay doctoras. Pero la enfermería también es una buena carrera. Miró a Anne en busca de apoyo. Ella empezó a sonreír con suficiencia, pero rápidamente la trastornó en una sonrisa. Marlena, puede ser casi lo que tú quieras, dijo. Tendrás mucho más que hacer en Richmond. Tendrás todo tipo de amigos nuevos, otras chicas y sobre todo los chicos. Se interesarán por una chica francesa. Miré a Avon, cuyos ojos se entrecerraron. Quizás no por las razones correctas, advirtió Jean-Paul. Se rió. Tu hermana, ¿verdad, Avon? Tú lo cuidarás. Su padre le enseñó bien. Siempre y cuando no sea demasiado mandón, dije. Se cuidarán mutuamente, dijo Anne, sonriendo, y cuando estés lista vendrán a visitarnos y te llenaremos de historias maravillosas. Y mientras tanto nos escribirán con frecuencia para contárnoslo todo, ¿verdad? Sí, dije en voz baja. Avon bajó la mirada y movió un poco la comida con el tenedor. Postre especial esta noche, dijo Anne. El favorito de Marlena, una tarta de crema pastelera. La hice en casa y la traje a escondidas para sorprenderte. Sonreí, pero las lágrimas corrían. Estaban en todos los sentidos de las palabras, abandonado a la única familia que habíamos conocido, pero teníamos un nombre falso. Nos habíamos convertido en gitanos, vagabundos. Después ayudé a Anne a limpiar, mientras Avon y Jean-Paul hablaban de la nueva construcción en el puerto, como si no nos fuéramos a ir y fuéramos a ver todo hecho realidad. De hecho, todos hablaban sin mencionar el mañana, ni nuestra partida. Empecé a decir que no fuera cierto. El mañana llegaría y pasaría, y nada cambiaría. Avon volvería a su trabajo y yo estaría de vuelta con mis amigas. Con Jean-Paul, como siempre, se quedó dormido sentado. Anne me miró y asintió. Ustedes dos tienen un día muy importante mañana. Necesitan descansar. No dormiré, dije. Sí, lo hará, dijo Avon. Me miró. Tú también. Anne nos abrazó a ambos. Antes de irme a la cama, me detuve en la puerta de la habitación de mamá y papá y miré la foto del cisne. Parecían estar mirando su belleza ahora en su tristeza. Oí a Anne acercarse. Por detrás, me puso las manos en los hombros. Cuando se instalen en su nuevo hogar, dijo, empaquetaré el cisne y haré que se lo envíen. Lo prometo. No dije nada, solo asentí y fui a la habitación. Avon tenía razón, por supuesto. Luché contra el sueño, pero me inundó la cara. E hizo lo que temía. Tenía razón, por supuesto, luché contra el sueño, pero me inundó la cara e hice lo que temía. Anunciar que era mañana. Desayunamos en relativo silencio. Aunque Anne se esforzó por hacernos hablar y no estar triste, Jean-Paul parecía tan cansado y viejo. Se ahuecó el pecho con las manos temblorosas. ¿Cómo era posible que el telón cayera tan pronto sobre la única vida que habíamos conocido? Ahora agradecía el silencio. Estoico de Avon. Él era mi apoyo. Me daba un poco de consuelo, pero tenía que mantenerse ocupado para no pensar en lo que estaba a punto de suceder también. Arregló la casa. Una ventana, como no les había dicho a nuestros amigos que nos íbamos hoy. Por suerte nadie vino. Sus despedidas serían tan como sal en la herida. Pensé, la mayoría creía que era mejor para ellos y para nosotros dejarnos llevar por el duelo. Estoy segura de que todos se prometieron que pronto estarían ahí para nosotros, con la esperanza de que llegara el momento en que no nos miraran y sintieran ganas de llorar. ¿Quién podrá culparnos? Justo antes del mediodía, Avon, que había estado observando, aunque hacía todo lo posible por evitar o por no avisarnos, anunció. Se acercó un carruaje. Creo que sentí que se me paraba el corazón. Anne fue a la puerta principal a mirar. Jean-Paul, que había estado dormido, abrió los ojos y luego se puso de pie con dificultad. Los cuatro nos reunimos delante y vimos cómo se detenía el carruaje que se acercaba, tirado por 4 caballos, negros de aspecto robusto. El cochero y su acompañante, ambos con barba, nos sonreían. Y entonces el cochero bajó rápidamente y abrió la puerta, bajando los escalones rápidamente. La tía mayor y con más control se apartó bruscamente de su mano y se detuvo para mirarnos. No había ninguna calidez en sus ojos, vestida con un largo vestido de pana negro, preparado para un clima mucho más frío. Las mangas largas tenían botones abotonados en los 3.5 metros, con hombros anchos. Para una mujer, nos observaba desde abajo de su sombrero de ala ancha, bastante sencillo, tal vez porque su ropa era tan negra como el azabache. Su rostro se veía pálido, sus ojos color cobre se hundían bajo una frente ancha surcada de profundas arrugas, quizás profundizadas por su mirada de desaprobación e infelicidad. El viaje podría haber sido más inesperado, incluso con una noche de descanso. Frunció las comisuras de sus labios finos a su lado y se aclaró la garganta antes de hablar. Todos nos quedamos mirando. Soy su tía, dijo. Y esa es la casa correcta, ¿verdad? Aquí es donde vivía mi hermano. Sí, señora, dijo Anne. Soy Anne Vice, amiga de la familia, y este es su sobrino Avon y su sobrina Marlena. Y él es Jean-Paul, su padrino. Sé quién es Jean-Paul, dijo bruscamente, y lo miró con severidad.
desaprobación. Por un momento eso me confundió, y luego pensé que después de todo era Jean-Paul quien más tenía que ver con que papá se convirtiera en artista y no en parte del negocio familiar. La tía: estos son demasiado delgados, dijo, pero supongo que es una costumbre francesa. Di otro paso al frente, ninguno de los dos habló. Estuve a punto de echarme a reír. Nuestra delgadez era una costumbre francesa. ¿Qué? Pauline, gritó, mirándonos. Fuera, fuera. Una mujer que no parecía más alta que yo se asomó con mucho miedo por la puerta abierta. Tenía el rostro de una niña, redondo y suave, con grandes ojos azules. Su piel era más rica y tersa que la de su hermana. ¿Cuánto más joven sería?, me pregunté. Di una palmada, entonces en Francia. Sí, estamos ya en Francia. Esta es mi hermana, Pauline. Ha estado a mi cargo desde el momento en que falleció nuestra madre. Se darán cuenta que casi de inmediato de que he tenido toda la formación y experiencia que cualquier madre necesitará. No es de que necesite la aprobación de nadie, añadió, señalando con la cabeza a Anne y a Jean-Paul. Ninguno de los dos habló, así que se volvió hacia nosotros y luego señaló a Pauline y añadió, bueno, esto es todo. Somos nosotras bienvenidas a su casa. La tía Ify, pero solo por curiosidad antes de dar otro paso, repitió una letanía de quejas como si fuéramos responsables de lo que fuera que estuviera mal en todo el país. Su voz era aguda, a punto de gritar. Los caminos son demasiado accidentados y casi inexistentes en algunos lugares, y la comida que servían no era, seguramente. Hacía que este lugar fuera casi inhabitable. Sus oídos estaban en el mar y los gritos de los charranes. Añadió, la cantidad de gente que no sabe hablar inglés es asombrosa. No más asombrosa sin duda que la cantidad de estadounidenses que no hablan francés, dijo Jean-Paul. Ella se encogió de hombros como si le hubieran echado agua helada en la nuca. Nos quedaremos solo el tiempo necesario para irnos, declaró en respuesta. Entonces se volvió hacia Avon y hacia mí. Así que, por favor, no pierdan el tiempo. Tenemos los tickets de tren en Niza a Marsella y no quiero perder la salida programada para el viaje de regreso a América. Avon y yo nos quedamos boquiabiertos, sobre todo cuando Pauline apareció y se quedó a su lado, obviamente con cuidado de permanecer un poco detrás de ella, como la dama de honor de una reina. El cabello era castaño claro de la tía Ify. Se estaba poniendo canoso en la raíz y estaba tan recogido hacia atrás que su frente parecía estirada. La tía Pauline, que llevaba un sombrero redondo de fieltro azul que parecía una talla más o menos más grande, llevaba el cabello castaño claro recogido con horquillas más sueltas. Sus mechones rizados le caían sobre la ceja derecha. Vestía una chaqueta abotonada de aspecto apagado y una falda y llevaba lo que parecían más bien botas de hombre con cordones. A diferencia de la tía Ify, sus ojos brillaban, mirando a todas las partes como si acabara de ser liberada de una especie de prisión. Incluso aplaudió y se las apretó contra el pecho al ver una gaviota volando sobre la casa hacia el mar. Hola, dijo después de que su hermana terminara su largo y crítico discurso. Soy Pauline Dawson. Así me llamo. ¿Ustedes tienen segundo nombre? Tranquila, Pauline, dijo la tía Ify. ¿Ya tienen todo lo necesario para el viaje?, nos preguntó. Supongo que ustedes dos, a diferencia del resto de la gente de este país infernal, hablan bien inglés, ya que sus padres eran estadounidenses. Sí, dijo Avon, hablamos inglés a la perfección. Ya veremos si es perfecto, dijo la tía Ify. Avon no cambió su expresión, en cambio dio un paso hacia ella. Nos encanta conocerla, tía. Yo soy Avon Hunter y ella es mi hermana Marlena. Miró a Pauline. Al igual que tú, usamos el apellido de soltera de nuestra madre como segundo nombre, le dijo. Ella sonrió radiante, pero en cuanto a la tía Ify se detuvo. Avon repitió nuestros nombres a la tía Ify por su nombre y no ustedes dos. Lo que la tía Ify había dicho sobre nosotros antes de venir aquí resultó ser cierto. Fuera lo que fuese, tenía claro que no era algo de lo que Avon y yo deberíamos sentirnos orgullosos, al menos a sus ojos. Primero, ya no eres Avon Hunter, eres Avon Dawson. ¿Y tú?, dijo mirándome fijamente. Eres Marlena Dawson. Cuanto antes se refieran a ustedes mismos de esa manera, más rápido les pertenecerá el nombre ahora. Por favor, entreguen sus cosas a nuestro conductor, Maurice, para que las suba al carruaje. Espero que hayan seguido mis instrucciones y que no tengan mucho que llevar. Se volvió hacia Anne antes de que ninguno de los dos pudiera responder. Me gustaría
Que si sería tan amable de darnos un poco de agua y darnos la oportunidad de refrescarnos, preguntó. Oh, por supuesto, permítame acompañarla, dijo Anne. Gracias. Acompáñenos, Pauline. Miró a Jean-Paul. Tú y yo recibiremos algunos documentos antes de irnos y nos aseguraremos de que todo lo que quería que se arreglara esté correcto y completo. Ciertamente. Miró a Jean-Paul. Tú y yo revisaremos algunos documentos antes de irnos y nos aseguraremos de que todo lo que quería que tenía que estar arreglado esté correcto y completo. Ciertamente, mademoiselle, dijo Jean-Paul con una pequeña referencia. Esto es francés, dijo Pauline al instante. Nos miró. ¿Puedes decir oui oui? ¿Y cómo se dice adiós otra vez? Ifi au eviu, dije. Sonrió, lo recuerdo. Oh, rió. No exactamente, pero te ayudaré a decirlo bien, dije. Aplaudió. Me gustaría, pero sería como una clase de francés, ¿verdad? Basta. Y no hay tiempo para esas tonterías. Pauline, deberías ir al baño ahora y lavarte la cara y las manos. Tenemos el mismo largo y tedioso viaje de regreso y no pasaremos la noche aquí. Yo me encargaré de eso. Puedo sonreírle rápidamente antes de volver hacia la tía Ify. Te aseguro que será mejor que lo que complacería a los mendigos de Richmond. Como sea, muy amable de tu parte, sí. Anne se giró y señaló la puerta a la tía Ify. La siguió dentro de la casa. Miré a Jean-Paul, pero él se me quedó mirando fijamente. Sabía en el fondo de mi corazón que irnos con nuestras tías lo estaba destrozando. Tal vez si fuera más joven habría puesto un... Era injusto de nuestra parte exigirle más. Para él, cada día era una lucha para sobrevivir, y Anne ciertamente tenía bastante con cuidarlo. Me volví hacia Avon para ver qué iba a ser hora de que habíamos conocido a nuestras tías. No podía ser feliz con la tía Ify. Apenas se parecían. De hecho, me diría que esperaba y huyera con él. Nos escabulleríamos a París o a algún otro lugar donde pudiéramos arreglárnoslas solos. Esa era mi última oportunidad. Pero no creo que sea buena idea. No fue así. Recojamos nuestras cosas, Marlena. No queremos empeorar las cosas, dijo Avon. ¿Y si nos alejamos de nosotros? Quizás sea ella quien decida huir después de conocernos mejor, dijo sonriendo. Yo también sonreí. Era como entrar en casa. Ya teníamos nuestras cosas guardadas en nuestras maletas y las sacábamos de nuestras habitaciones. La tía Ify hizo una mueca. No iba a ser difícil. Estaban prácticamente grabadas en su ancha frente. En serio, no pueden esperar viajar con todo eso, dijo. No tienen algo más sustancioso para un viaje largo. Es ridículo. No es ridículo. Es un vestido que me regaló mi madre. No quiero dejarlo, dije. Los jóvenes de esta edad son iguales en todas partes, irresponsables y poco realistas. Veo que tengo mucho que trabajar por delante en ti. Negó con la cabeza y mordió un trozo de pan fresco. No esperé a que dijera nada más. Avon y yo salimos y le dimos nuestras cosas al conductor. Él y su acompañante estaban comiendo queso y pan y bebiendo vino. Se inclinó para susurrarnos una advertencia amistosa. Planeó conducir estos cabellos con tanta fuerza para hacer un viaje rápido a Niza y a la estación de tren. Dijo, si ella es como una mujer estadounidense, lo siento por ustedes dos. Avon se rió. Nuestra madre era estadounidense y te aseguro que no se parecía en nada a nuestra tía. Como sea, ya no me quejo de mi mujer, dijo él, y tomó otro largo trago de vino. Viva Francia, dijo. Regresamos a casa a almorzar, pensando que esta podría ser la última vez que entraría a mi casa.